Yo digo, a mí me parece que hay que empezar diciendo lo siguiente. Yo no soy un gran fan de Extremo Duro. Eso sí, quiero que quede claro. Eh, en el sentido de que no lo escuché siempre en la vida, lo he escuchado en este último tiempo, pero me parece que es el momento ideal para hablar de Extremo Duro y de las malas palabras, como yo creo que se tuvo que haber llamado esta conversación, porque es tiempo sin duda de ponerse bravos con lo que está pasando. Es tiempo de no ser tolerantes con lo que está pasando, porque en el país están pasando cosas muy jodidas. Y nosotros, yo no quiero que la gente piense que estas discusiones es como para mantenerse al margen de lo que está pasando. Nosotros hemos en estas charlas escogido personajes como Pessoa, inicialmente como Sabina, luego y ahora como Extremo Duro, que son personajes que han decidido decir cosas importantes en la vida y que solo a partir del uso de la fuerza de la palabra han podido trascender. Extremo Duro, lo que a mí más me gusta de Extremo Duro, yo no sé si sea una banda de punk, pero es lo que más me gusta pensar a mí, porque el punk es contestatario ante muchas cosas, no solo las cosas de la música, no solo las cosas de la estética, sino las cosas realmente importantes. Y Extremo Duro durante mucho tiempo decidió meter el dedo en la llaga. En las conversaciones previas que teníamos con Paul, hablábamos de el uso de la mala palabra en las canciones. Y si bien Joaquín Sabina algo hacía en ese aspecto, nunca tan radical como Robe Iniesta. No sé si es Roberto o Robert, No, pero Robe Iniesta, sí, Robe a secas. a No secas. sé si es tan... Robe es mucho más radical en ese aspecto, es mucho más marginal en ese aspecto, proviene de un lugar mucho más complejo y en ese sentido sí me parece importante poner sobre la discusión lo contestatario, lo, lo punk, lo rebelde, lo, lo que incomoda, porque son tiempos donde el público tiene que estar incómodo con lo que está pasando. No podemos ver cómo se estrellan las avionetas y nosotros hablando de poesía. No, no, si escogemos estos personajes es porque sentimos que es esta gente que también ha decidido decir cosas que incomodan a la mayoría, decir cosas que molestan a la mayoría. Y en lo que yo me empato queriendo un poco encontrar un sentido con Extremo Duro y en mi vida es que yo soy un gran mal hablado. Toda, toda mi vida he mandado a la mierda a lo que es y a lo que no es. Ujú. Yo, yo pensaba qué decir en esta conversación porque no tengo mucha información sobre esto, pero sí tengo eh, una vida llena de malas palabras, un hogar lleno de malas palabras, donde se hacía un culto y donde a mí permanentemente en los colegios, en las universidades, en los lugares de trabajo, me quedaban viendo mal por utilizar palabras como no me jodan o palabras como váyasen a la verga o eres un hijo de puta o chucha o lo que haya que decir, porque son cosas, son palabras que tienen que ser utilizadas no como yo, como un simple mal hablado, sino como lo hacen estos rockeros, que los utilizan para decirnos cosas importantes. A simple vista hablan de canciones de amor ellos, pero yo creo que dicen cosas muy jodidas y que se pueden interpretar con lo que está pasando. La primera vez que yo fui al psicólogo escolar fue porque le mandé a la mierda a un profesor. Claro. Y claro, me mandó al psicólogo y ahí empezó mi relación más clara con el poder. Yo tenía apenas, creo, 10 años en el colegio. Pero esta gente vive y ha hecho un culto a eso. Y eso me parece importante en estos momentos ser un poco malcriados. Empatemos lo planteaba la semana pasada, Martín. La semana pasada hablamos de Sabina y justamente tengo en mis manos un libro, les voy a mostrar, gracias por estar acá. Bueno, lo tengo en iBook porque era imposible encontrarlo en papel en Ecuador. Ya sabemos que los impuestos son un horror
y entonces se llama De Profundis. El biógrafo de Robin Iniesta, sobre todo de Extremoduro, pero soterradamente de Robin Iniesta, establece una relación con Joaquín Sabina, porque es él también es el biógrafo de Sabina. Entonces plantea justamente lo que tú dices, Martín. Empecemos hablando de las malas palabras. En realidad, Joaquín Sabina, Javier Menéndez plantea que en una sola canción Joaquín Sabina se permite una mala palabra, una altisonante, una verdadera mala palabra. Y es en este disco que trabaja junto con Fito Páez precisamente, Sabina y Páez, Sal y Pimienta o como quieran llamarlo. Plantea, hay un verso de Joaquín Sabina que dice lluvia de semen. Y entonces cuando se le pregunta a Joaquín Sabina qué pasa con las malas palabras de qué pasa con Extremoduro, porque le parece interesante la banda, pero le interrogan sobre Extremoduro y su poética. Y Sabina zanja la discusión muy radicalmente, dice, ese heavy de ladillas, no me interesa. O sea, Joaquín Sabina, planteemos que es un tipo que va desde lo culterano, es un tipo culto que jamás se permitió una mala palabra a no ser lluvia de semen. Y la música de Extremoduro está plagada de malas palabras de principio a fin. Yo le leí al biógrafo de Extremoduro ahora, Javier Menéndez, y lo que pasa es que también plantea un poco que para poder hablar malas palabras en una canción, debes tener una personalidad arrolladora. O sea, no es cuestión de soltarte a hablar malas palabras ante el micrófono, ante 100.000 escuchas en la Plaza de las Ventas de Madrid, si no tienes una personalidad y una propuesta. En realidad las canciones de Extremoduro sí están plagadas de malas palabras y sobre todo de imágenes obscenas. Más que de malas palabras, que realmente no creo que sea lo grave decir puta. Es decir, creo que podría ser simplemente una expresión altisonante. Yo lo que creo que las canciones de Robin y esta de lo que están plagados es de imágenes obscenas. Alguna vez hablaba con un amigo que murió ya, y él me planteaba que los japoneses no mencionan, que las malas palabras en español están referidas a lo sexual, y que las malas palabras de los japoneses están referidas a la muerte, y que por eso no decían harakiri, porque es obsceno, ellos decían jepuko. Entonces, como te digo, a mí me parece interesante, no la mala palabra, no la palabreja que se cuela entre los labios, sino la construcción obscena que tiene, sobre todo de las imágenes amatorias y sexuales. ¿Por qué se lo permite? Nuevamente, por la personalidad avasalladora que tiene Robin Iniesta, pero también sobre todo porque va como en un sub y baja, va como en la marea. Te manda una canción romántica, eh, vivir siempre cuesta arriba, vivir y pensar que todo marcha bien. O sea, una cancioncita que parece una cosa bien, bien cursi, pero inmediatamente después te dice, voy a hacer un tambor de mis escrotos. Dejó solo una foto. Entonces va mezclando ahí la poesía, la lírica más romántica con la frase altisonante, y eso es lo que establece un equilibrio, y me parece que eso hay que empezar destacándolo. Sí, es una canción de amor, es una canción de amor con mucha obscenidad, o sea, con imágenes obscenas realmente fuertes, pero también tiene muchísimo equilibrio, es decir, habla mucho del amor lírico. Y eso a mí me parece que en Extremoduro es un acierto. Es lo que lo permite, ¿no? Lo que pasa desde mi punto de vista es que una cosa es utilizar la mala palabra como yo lo he hecho, como un niño malcriado, y la otra es la gente que trabaja la palabra, que vive de la palabra y que se juega muchas cosas desde la palabra. Entonces, claro, eh, yo he llegado al razonamiento de que uno utiliza la mala palabra cuando no tiene la palabra correcta que quiere decir. Mm, Entonces quiere hacer daño, pero no tiene esa palabra para lastimar o para impactar y te suelta el puta, el cojudo, el claro, tonto, en claro. tiempos homofóbicos del maricón, que hay malas palabras que ya ni siquiera se pueden usar, Paul, porque ahora cuando dices a alguien maricón es un crimen, no solo porque lo estás insultando por una preferencia sexual, sino porque cómo te atreves a puntualizar eso de la gente. Entonces, las palabras se van modificando también con el tiempo, con el contexto social en el que son dichas. Y ahora el que dice maricón no solo que está utilizando una mala palabra, sino que se vuelve una suerte de criminal, Sí, de, Martín, de algo más.
Pensemos en Extremoduro como la mala palabra llevado a nivel estético, ¿no es cierto? Claro, la Por palabra, supuesto, claro. porque ellos sí saben buscar las palabras. Te leo, Entonces, cuando él puntualiza, yo me voy detrás de ese culito, él quiere decir otras cosas. No es el reggaetón simple y malcriado, que tampoco hay claro. que juzgarlo, porque dejemos por un momento de juzgar las cosas, pero lo utiliza. Puede parecer una canción de reggaetón de a perro, yo me voy detrás de ese culito, pero Robe Iniesta lo usa dentro de una poética, dentro de un rock. El problema, por decirlo de alguna manera, sin querer entrar en ese debate, Claro, mira, es que tú planteabas, Martín, un tema político. Mira cómo en la Liga Innata, Iniesta plantea temas graves. Tú empezaste hablando sobre los temas graves que plantean este tipo de músicos, ¿no? Por algo son trascendentes. Y entonces, en la Liga Innata, él dice, sin patria y sin bandera, ahora vivo a mi manera. Es decir, rompe con el chauvinismo español de entrada. E inmediatamente después te suelta, y es que me siento extranjero fuera de tus agujeros. ¿Entiendes? Es decir, solamente el cuerpo femenino como el territorio verdadero, no más allá de eso. No le importa Extremadura, no le importa España. Él se siente extranjero fuera del cuerpo de la amada. Lo dice a su mira, manera, Paul, por supuesto. permíteme leer una canción que se llama El Segundo Movimiento del álbum que tú dices que fue escrito en el 2008. Dice, se acabó el odio, me rolló la razón, con mi época estoy comprometido y el amor se fue volando por el balcón a donde no tuviera enemigos. Y ahora estoy en guerra contra mi alrededor, no me hace falta ningún motivo y es que soy maestro de la contradicción y experto de romper lo prohibido. Y por eso los chiquillos ya se acercan a mí, que intento ser feliz. Desde entonces de esta cárcel no me dejan salir. No tengo a dónde huir, voy a ser un butrón que saque la cabeza afuera. Y sigo preso. Y la canción es muy larga, se llama El Segundo Movimiento, que es un disco precioso musicalmente porque Robe y su banda, aparte de ser grandes escritores, son grandes músicos. Y eso es quizás su punto donde se separan de lo punk, que yo creo, porque participan en esta época, al inicio de los 80, al final de los 80 surgen ellos, eh, y ya no es mucho tiempo de punk en el mundo, pero sí en España, me parece, porque España es una sociedad más compleja que venía de un franquismo ahí complicado. Me parece interesante. Este libro empieza hablando precisamente de lo que constituye Extremoduro en el origen. Claro, surge a finales de los 80 y la movida madrileña ha pasado. En realidad ellos están en un nuevo momento. Ya el Barón Rojo, que fue como la cúspide del heavy en español, está agonizante. O sea, tiene peso, por supuesto. Sus canciones muchas de ellas son fundamentales, pero ellos aparecen en otro momento y aparecen con una frase que es rock transgresivo. ¿De Rock acuerdo? transgresivo, ¿Qué ¿qué es es? transgresivo? Le preguntan a Robiniesta y Robiniesta no sabe qué responder a esto. La respuesta que te plantea es, busca en un diccionario qué es transgresivo. Robiniesta es un tipo que no da entrevistas, siempre ha tenido una relación bastante áspera con la prensa en realidad, y te plantea, busca en el diccionario, es decir, pero nosotros nos imaginamos en realidad que esa transgresión tiene que ver, claro, con el uso del lenguaje, con el uso de la palabra. Ahora, Marlon, con el uso de la palabra y sobre todo con esta propuesta orientada a incordiar a la nación. Te cuento una anécdota súper interesante que encontré en este libro. Su primer libro, que es Rock Transgresivo, contiene rock a Extremadura. ¿Qué te dice? Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones. Dame jugo de bellota, idiota. Y un montón de ofensas más en contra de Extremadura. Sabemos que estamos hablando de una nación bastante chauvinista como la española, que tiene que mantener su ego súper elevado en una nación, en medio de un continente de naciones súper poderosas, al lado de Alemania, al lado de Francia. Y lo que le sale lo que ocurre inmediatamente después es que el alcalde de Extremadura se manda un artículo en la prensa y destruye al grupo. O sea, le dice cómo es posible que tú puedas destruir con ese chauvinismo, que puedas destruir nuestra identidad nacional. Claro, lo que estaba planteando, él estaba viviendo en Barcelona en ese momento, y le plantea que, claro, Extremadura se ha convertido en una ciudad de viejos que jamás le dieron oportunidad alguna para poder tocar, que él no pedía limosna, que realmente lo que quería era un escenario para tocar y que siempre se lo negaron.
Y entonces empieza esa transgresión al pensamiento caduco de la población vieja de Extremadura, porque plantea que no hay jóvenes, que todos los jóvenes que se fueron en las dos migraciones grandes que tuvieron de la ciudad, dejaron una población vieja y anquilosada con un pensamiento absolutamente reaccionario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rock transgresivo, desde el origen mismo, Iniesta plantea una propuesta de ruptura política, una propuesta que incomode, que ponga el dedo en la llaga, como tú decías hace un momento, en los problemas fundamentales de la nación y cómo se están llevando los problemas políticos, ecológicos y demás, pero también es una ruptura con el idioma, con el lenguaje. Es decir, Y ahí, Paul, te replanteo corto. esto, replanteo esto, es decir, con esto cierro, Martín, utilizar la lengua española en temas amatorios, líricos, románticos, pero eso nos dice Iniesta, ya lo hizo José Luis Perales, pues o sea, yo tengo que plantear el lenguaje de otra manera. Pero es que provienen del rock, y el rock, y a mí esto es lo que me gusta mucho, es que siempre provoca, siempre quiere molestar, siempre quiere... el primer rock and roll, los primeros bailes de rock and roll, del rock negro, de los gringos, eh, estos bailes coreográficos donde el cuerpo entraba en contacto de una manera ya mucho más animal, de alguna manera, es lo que hace que a la gente le llame la atención el rock. Porque claro, canción protesta ha habido mucha. Canción protesta ha habido grandes compositores aquí en América Latina, en Europa, en todo el mundo, en Estados Unidos. El mismo Bob Dylan creo que para mí es el más referente o para mí es lo más importante que hay en ese nivel, no solo porque le dieron el Nobel, sino porque llevó la música a otras dimensiones. Pero inclusive Bob Dylan se vuelca al rock and roll en su momento, al rock, y, los folk, y la gente que le gustaba la protesta o el folk se enojan con este cambio, con esta postura estética. Yo creo que atrás de todo, de toda acción, siempre está la estética como la gran regentora de la sociedad. Y solo a partir de la estética es que se dan las grandes transformaciones. Y Iniesta, con su banda, escogen, no escogen, es que no les queda de otra, porque son gente marginal, son gente que proviene de los antros, que proviene de los puteríos, que proviene de lugares no habituales para ciertas prácticas intelectuales. Lo otro es muy intelectual. A mí lo que me gusta del rock es que es lo menos intelectual de todo el discurso contestatario. Sí, alguna vez vi una película en la que se planteaba como Radiohead, y entonces el tipo que escuchaba Radiohead le decía rock intelectual, ¿qué es eso, no? Realmente me gustaría continuar con esta línea que planteas, Martín. No es un, no es un punk, realmente no se considera No, Rod no Iniesta lo un punk. son punk, no En lo son realidad por, no es lo un son, perdón, Paul, no lo son porque provienen de otro lugar, pero su actitud es muy punk. Porque no sobre son todo, los rock and rolleros estos claro, ¿no? de barricada o de los suaves. Claro. Él plantea que el punk le llega un poco por las influencias iniciáticas de ellos, que son los Sex Pistols y un poco los Ramones y demás, que serían, pero sobre todo adquiere esta postura punk en la facha de Iggy Pop. Te comentaba hace unos días o esta mañana, es Iggy Pop. Iggy Pop, si te ves, es un tipo sin camiseta, con el torso desnudo, que es la postura que él adopta, una postura estética para plantearse en el escenario. Pero más allá, él no cree que él sea un ponquero, no lo cree. En algún momento incluso va a un concierto y los ponqueros con una actitud violenta, agresiva, escupen y demás, y les dicen, a ver, respetémonos porque yo no soy tan ponquero como ustedes creen, en realidad. Mi propuesta es otro. Ni siquiera se considera un rocker. En realidad, él no cree que sea un rockero. Tiene líneas de guitarra muy fuerte por su relación con Uojo, su guitarrista que venía de Platero y tú, pero en Platero es realidad una banda que me gusta mucho más que Iniesta, Paul. lo que él plantea es una ruptura, lo que te plantea son canciones, es decir, no, está más allá de los géneros, ¿no? Claro que por allí hay una cortina musical, una cortina de guitarra eléctrica muy fuerte, muy violenta, alguna vez tocó con dos bajos incluso, pero en realidad su propuesta no va hacia el punk o hacia el rock. Robin Iniesta tiene baladas bellísimas, no necesariamente tiene que ser rock o punk. Su postura estética es punk, pero
Su música coquetea mucho más con el rock y en muchas ocasiones no le interesa demasiado. Tiene villancicos, ¿no? Tiene villancicos, por ejemplo, el villancico Rey de Extremodura y demás. En lo que hace es jugar con los ritmos. En realidad es, Paul, no se ha preocupado, te digo una cosa, con esto cierro, Martín. Y Robin Iniesta no se ha preocupado mucho por la música, se ha preocupado por los textos, por la poética. Ha dejado que la postura musical, la propuesta rockera, en todo caso, si queremos llamarlo a su género de algún modo, provenga de Iñaki, de Wojo, ¿no? antes de seguir con esto que es interesante, ¿tú cómo llegas a Extremo Duro? Sabes que verás, Martín, ha habido pocas cosas que a mí me han conmocionado en la vida. Por ejemplo, cuando era joven y escuché The Police, yo sentí que el sonido de The Police era único. Me pasó muchos años después, musicalmente hablando, me pasó muchos años después, aunque no lo creas, con Manu Chao. Cuando Oye, Manu no Chao digas cuando se era manda joven, aquí, que eso suena feísimo, hermano. O sea, cuando- somos más joven toda... que esta. Claro, Cuando era cuando más joven éramos... que esta. Algo, ponle ahí algún dato, ¿no? Ese. Yo sé que ya no somos jóvenes, pero no lo digas. Como te decía, me gustó muchísimo el sonido de Robe, me gustó mucho el sonido de Manu Chao. Cuando Manu Chao tocaba en Mano Negra y se manda King of the Bongo, yo siento que esa es una música que me traspasa. Pero cuando escuché Extremo Duro, yo no le presté demasiada atención al inicio. Me pareció un rock duro como el que estaba acostumbrado a escuchar. Por lo tanto, no le presté mucha atención a su propuesta musical. Pero cuando llegué a Canciones Prohibidas, yo le di una segunda oportunidad a Extremo Duro. Llegó a Canciones Prohibidas en el año 2004 porque yo estaba escribiendo canciones y me detengo un día en el auto en las canciones de Robin Iniesta y me quedé perplejo, es decir, sentí una conmoción similar a la que había sentido antes con Polizo, con Manu Chao, en realidad con Mano Negra. Manu Chao es mucho más bailarín para mi gusto. Otra pausa publicitaria, ya tenemos más gente viéndonos. Saludos a Lorena, a Analía, a Shizue, que era una amiga del colegio cuando yo era muy, muy chiquito, a Valentina, a Dey, a Marta Santos, a Jerónimo, a Luis Esteban. Saludos por unirse, esta es la pausa publicitaria. Muchas gracias, Estas querido son, Marlon. Estás también por ahí, te agradezco un montón por estar a todos. Y Jose está por aquí, es nuestro estudiante, y es una defensora acérrima de Marea. Marea. El vocalista de Marea, eh, ella dice que no, pero tiene influencia por supuesto, de Extremoduro, porque está más tiempo en el mercado, además. Y claro, justamente leyendo este libro planteaba el agradecimiento que tiene el vocalista de Marea con Extremoduro. Extremoduro es un referente fundamental del rock en español en este momento y no lo podemos negar. Yo creo, y esta Pero ya es no mi me, percepción, que son las canciones, tiene las canciones más bellas que se han escrito en rock en español durante todos los tiempos. Y yo creo también que muchas en inglés, en realidad. pero no me interrumpas la pausa publicitaria. Por favor, Masca- Martín. Mascarillas elaboradas con diseños artísticos de Miguel Barea y Dayuba Guayasamín. Se los puede contactar en Facebook e Instagram. Hay muchos diseños. Este es uno bonito dibujado por mi papá. El otro es dibujado por mi mamá. Y sigamos después de la pausa publicitaria. Sabes que yo llego a Extremoduro muy, muy grande cuando tenía el periódico El Clásico. Y tú sabes cómo funcionan las redacciones de los periódicos. Ahí teníamos la necesidad de contratar un diseñador y llega porque la vida es curiosa, un muchacho malcriado que se convirtió en un gran amigo mío, que se llama David Chanavá. Él en la redacción del periódico El Clásico todos oíamos un poco de todo. Yo ponía Sabina, el otro ponía salsa, el otro ponía rock en inglés. Y este muchacho, un jovencito en esa época, empieza a poner esta música muy grosera, muy fuerte. Todos nos molestábamos y le decíamos, oye, baja el volumen, ¿qué te pasa? Respeta. Pero poco a poco le fuimos encontrando el gusto a que a todo volumen se diga puta. Oye, Martín, te quiero decir algo. Ahora, bueno, estoy basándome un poco en este libro porque cuando nosotros nos planteamos este diálogo con el Martín, yo pensaba que de Extremoduro lo conocía todo. Y en realidad no es tan así. Lo que conocía eran las canciones, la lírica de Extremoduro. Un poco me había acercado a sus líneas melódicas, obviamente por mi relación con la guitarra, pero en realidad empiezo a leer este libro y me doy cuenta de cosas bellísimas. Es un músico oscuro, es un músico deprimente, o sea, es un Cristo sufriente. En realidad, en uno de sus discos,
que es claro. la ley, no me acuerdo el nombre, se me fue en este momento, ya les digo, está crucificado, que es el único disco, y esto te va a parecer interesante, Martín, hago una digresión y retomo el tema. Todas sus portadas de discos tienen obras de arte, ¿no? O sea, son pinturas, son Claro, dibujos, y eso me parece por supuesto. interesante, pero en este disco rompe con la propuesta pictórica de sus portadas, de sus álbumes, y se plantea como un Cristo. Entonces, claro, él siempre fue un Cristo doliente, un Cristo sufridor, un tipo que siempre está en eterno despecho por la amada perdida, ¿no es cierto? Algún momento cuando yo fui al concierto, los despechados que no podían comprar una entrada o que no quisieron comprar una entrada y se arrepintieron luego, decían que era un emo. Claro, sus canciones son de un Cristo doliente, de un fracasado, de un tipo llorón, pero, y pensamos, Martín, generalmente que que los tipos, es un tipo oscuro, que anda buceando ahí en mitad de la noche en busca de un texto, con mucho dolor en medio, buscan las sombras. Pero lo interesante de Robin Iniesta es que busca la reivindicación, busca la luz, Martín, y eso tú como artista lo debes saber. Una cosa es buscar las sombras y sumirte en las sombras como un modernista ¿qué te digo? Un poeta modernista como Flaubert, perdóname, como Rimbaud o como Baudelaire, que se regodean con la oscuridad y las sombras. Y otra cosa muy distinta es buscar la luz. Y este autor, este estudioso de su obra, hace un análisis semántico de todas las canciones en las que Robin Iniesta nombra el sol, o sea, la búsqueda de la felicidad y de la luz. Te voy a leer 3 líneas para no aburrirte. Solo tú me No me acompañas, aburrirías sol nunca. amigo. Luego dice, desde entonces, ¿cómo brilla el sol? O por ejemplo, desde entonces ya no quiero sol. ¿Me entiendes? Cuando está despechado no quiere sol. Y podría seguir, la lista es interminable. De una patada rompo el sol. Entonces lo que me parece bello es que este músico oscuro, que nos mete en universos deprimentes, depresivos, críticos, que se regodean en la miseria y el dolor humano, porque definitivamente eso es, busca el sol. Entonces hay una reivindicación y una búsqueda perpetua del sol y de la alegría. Podría seguir, la lista es inabarcable, porque el análisis semántico que usa este autor es fabulosa. Yo no había reparado en ello, te digo, y me congratuló mucho ver que este músico, mitad de las sombras, está buscando siempre la luz, la alegría, la vida. Y eso me parece una cosa bellísima. Sara Barea nos dice que el disco que tú citas se llama Yo Minoría Absoluta. Hola, Muchas Sara. gracias, querida. Yo quiero leer ahorita un fragmento de una canción que se llama El Cuarto Movimiento, La realidad de la ley innata. Dame un tiempito para leer esto. No voy a leer toda la canción porque son cosas muy extensas. Y te digo algo, te digo mientras buscas algo ese disco, que Es lo que que yo lo tengo. Lo bello de este disco es que, ¿sabes qué? Lo produce después de 10 años en una seca creativa que tuvo. Publica este libro después de 10 años, después de una década sin publicar nada. Y lo bello es que se manda cuando nadie creía ya que Extremoduro. Yo pensaba en Hemingway, ¿no? Hemingway, borracho, perdido en la quinta vigía, no ha publicado nada, sus últimas obras fueron un desastre y de repente se manda El viejo y el mar. Y lo que hace Robin y es similar, es decir, 10 años de seca creativa, porque estaba escribiendo su novela, además que ya la voy a mostrar, ahí está su novela, Viaje íntimo de la locura, aparece con este disco que es una propuesta increíble del rock programático. Es decir, cuando Vivaldi escribe Las Cuatro Estaciones, el músico que toma la posta en el siglo XX es Pink Floyd y se manda The Wall. Es un solo tema que atraviesa toda la canción. Y en La Ley Innata, lo que hace Robin Iniesta es mandarte un disco completo sobre la misma temática, la ruptura amorosa, el duelo, es decir, el lograr vencer el duelo y otra vez volver iluminado al sol, ¿no es cierto? Eso me parece una cosa bellísima del disco que mencionas y que lo digo antes de que se me vaya a pasar. Gracias, Martín, y discúlpame. Permíteme leer esto, no es mucho. Agazapado espero, como un alacrán, bajo las piedras escondido, porque la vida era lo único que le daba sentido. Acostumbrado a escapar de la realidad, perdí el sentido del camino y envejecí 100 años más de tanto andar perdido. Y me busco en la memoria el rincón donde perdí la razón y la encuentro donde se me perdió cuando me dijiste que no. Hice un barquito de papel para irte a ver. Se hundió por culpa del rocío. No me preguntes cómo vamos a cruzar el río. Es una cosa preciosa, o sea, este tipo tiene mucha influencia en estos 10 años de silencio. Yo investigué y decían que se dedicó a estudiar una carrera universitaria, me parece que es filosofía o filología, no lo tengo claro, y entra en contacto con los grandes poetas, entra en contacto con Machado, con Neruda, con Miguel Hernández, y se pone mucho más limpio su melodía. Y ahí hay otro dato de la carrera musical que yo logré indagar, es que
Extremo Duro hace una gira con Platero y tú, Claro, una claro gira que sí. bastante exitosa, y en ese momento el guitarrista de Platero y tú, que es famoso, pero yo no me sé el nombre porque soy un tipo tonto, Es Iñaki. Iñaki, que es su guitarrista este, actual. ya, este tipo se pasa de banda y Claro. empieza a hacer los arreglos musicales de, de Extremo Duro y llega y sus comentarios se basan en decir, yo encuentro un caos, aquí esto es droga, esto es trago, los ensayos son un desmadre, y él empieza a poner orden, y si te pones a ver, se nota mucho en los próximos discos, cosas mucho más elaboradas, cosas mucho más armónicas, empieza a meter violines, empieza a meter instrumentos clásicos. Esto tiene que ver con la influencia de este guitarrista Iñaki, y yo te digo, yo soy mucho más fan de Fito Cabrales que de Robe Iniesta, pero entiendo que tienen una relación íntima en la música ellos dos. Empezaron a colaborar en el cuarto álbum. Y Iñaki no dejó nunca Platero y tú. Lo dejó casi al final, es decir, en los últimos discos ya de cuando Extremoduro se convierte ya en un verdadero boom, deja Platero y tú. Pero antes habían hecho un disco juntos, que es Este Chinato y tú, que está la poesía de Cabrales que tú planteas, ¿no? Y de Chinato, por supuesto. Este es un disco bellísimo hecho en colaboración. Y, ¿sabes? Él plantea que los conciertos, o que le preguntan cómo pudo sobrellevar tener dos bandas, es decir, cómo podía estar con Platero y tú, cómo podía estar con Extremoduro. La respuesta era simple: un año grababa con Extremoduro y daba conciertos, y viceversa, ¿no? En otra ocasión grababa con Platero y tú y daba conciertos con Extremoduro. Entonces así lograron sobrellevar. Me parece súper interesante hablar sobre la biografía de estos dos personajes en este momento, Martín, si me permites. Cuando tú No mencionas te un... permito, Paul. Yo no tengo que permitirte nada, por Es favor. que soy más formal. Permítete tú mismo, oye. El punto es que Iñaki, no es que estos años de la escritura de su novela, El viaje íntimo de la locura, verás, el loco trató de mantener su vida íntima muy en silencio. La pregunta era ¿por qué? La respuesta era porque si es que digo muchas cosas de mi vida, dejo de alimentar mi mito. La verdad, Martín, es que hay mucho ahí de una falta de formación que él ha planteado posteriormente. Su padre era chapista, como lo dice en la canción Jesucristo García. Mi padre era chapista y demás, porque él es personaje. Chapista, estuve investigando qué quiere decir para los españoles. Es un tipo que fabrica láminas metálicas, probablemente para autos, ¿no? Para SEAT, por ejemplo, en la fábrica española. Y lo que plantea es que él, en primer curso abandona los estudios y se dedica a hacer música. Se dedica definitivamente de lleno. Vive muy mal, vive con lo justo, casi, haciendo préstamos constantemente, y finalmente logra crear, bueno, lograr notoriedad. Pero cuando se plantea el viaje íntimo de la locura, él retoma los estudios. Es decir, en este periodo, cuando estos 10 años de silencio, lo que hace Robin Iniesta es estudiar, terminar de formarse, algo que había dejado de lado para poder hacer música, y es ahí cuando se permite publicar El viaje íntimo de la locura, porque en algún momento cuando le preguntaban sobre la novela, les decía, necesito conocer las estructuras, necesito conocer cómo escribir una frase coherente. O sea, una cosa es escribir canciones que pueden estar ayudadas muchas veces por la melodía musical, y otra cosa es mandarse una novela que tiene aproximadamente 400 páginas, ¿no? Entonces él termina sus estudios. Lo que pasa con Iñaki es bastante similar. Él tiene una formación un poco más clásica, más académica, viene de una familia más acomodada y estudia solfeo, lo que dice que le ha permitido ahora en su estudio de grabación arreglar las canciones y saber por dónde van las cosas, ¿no? En algún momento, sin embargo, también abandona los estudios y se dedica a hacer cualquier tipo de trabajo. Es vendedor de enciclopedias. Dice que pasaba todo el día en el auto vendiendo enciclopedias, no se la compraba a nadie, pero tenía que ganarse la vida de alguna manera, hasta que llega definitivamente como una opción de vida a este estudio de grabación que crea Platero y tú, y posteriormente se encuentra con Robin Iniesta, ¿no? Para formar su banda. A este dato biográfico que tú das, yo quiero seguir leyendo otra canción ya de su carrera como solista, porque él se separa en los últimos dos discos, ya firma solo Robe sus títulos, y aquí hay un tema que se llama Del tiempo perdido, que a mí me parece una maravilla musical, si lo pueden escuchar.
Se Claro. los recomiendo. Dice, para estar contigo las horas, para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para ver crecer amapolas, para estar contigo en las nubes, para celebrar el momento y para ser mejor necesito tiempo, únicamente tiempo. Y aquí suenan unos tambores, tan buenazos. Andar, lo que es andar anduve, encima siempre de las nubes, saltando sobre el fuego de una hoguera de una noche de San Juan y otra primavera que ha tenido que marchar del tiempo perdido en causas perdidas. Nunca, nunca me he arrepentido, ni estando vencido, cansado, prohibido. Si me caigo y no me levanto, si lo olvido, recuérdame que yo soy un poeta y mi vida una letra que escribo en hojas en blanco. Si olvidara decir que depende de mí, que un rojo atardecer que aún está sin mirar, se mirara y feliz se pudiera marchar. Si lo olvido, recuérdamelo. Si lo olvido, recuérdamelo. Que soy un poeta y que mi vida ya la escribo en hojas en blanco. Pues que haga bien, puede que haga bien, puede que en remar contra la corriente del tiempo pasado, yendo a la deriva. Nunca, nunca me he arrepentido. Solo si me ves, he llegado ya y todo lo demás no es nada. Y sigue porque son unas letras Ah, claro. preciosas y larguísimas, Y, pero esto es de una calidad musical y de una calidad y poética esto, de otro nivel. Y eso, por ejemplo, no necesariamente rock, son las baladas que Rob escribe ya actualmente. De hecho, te cuento un poco, este año de pandemia, hace unos meses, justo antes de que empezara todo el drama, se juntaron Iñaki, Iniesta y dieron una rueda de prensa y plantearon que este iba a ser el año de retiro. Iban a cerrar su carrera juntos con Extremoduro, porque Robe ya venía escribiendo un par de discos antes en solitario, y plantearon que este año iban a cerrar su palmarés musical con una serie de conciertos, lo cual no pudo darse, obviamente. Algo que estaba buscando, Martín, que me parece interesante y a todos queridos, es bellísimo encontrar esta beta surrealista que le encontró este autor a la lírica de Extremoduro. Yo muchas veces no lograba entender ciertas frases de Extremoduro, pese a que he escuchado música, sus canciones muchas veces, y cuando tú lees los textos, yo los estoy cantando, en realidad le encuentro mucha beta surrealista. Y, por ejemplo, tres líneas para no agobiarlos. Cuando su recuerdo se me clava entre las cejas, sueño con melones encima de la mesa. El autor dice esto haría trastabillar a André Breton, ¿no? O sea, es un texto Paul, surrealista. te aclaro una cosa. Les agobias hablando, leyéndolo de él no agobias a nadie, hermano. Es un análisis solamente, Seamos perdónenme. claros, o sea, ¿qué más que leer esto? Porque está bien escrito. Dios, Lo otro, mira, un par de frases surrealistas más. La puerta pinto de color de rosa, del laberinto que hay en mi cabeza. O, por ejemplo, sus soldados. Esto está una de las canciones preferidas mías, de la vereda de la puerta de atrás. Sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre malezas, sembrando flores de algodón. No tiene ningún sentido, solamente lírico. Es regodearse con el uso de las palabras y en el sonido de las palabras. No más que eso, ¿no? Me parece a mí es que es que una cosa. muchas de sus canciones provienen del consumo excesivo de drogas, del consumo excesivo de alcohol, de una vida llevada al límite, donde la sensibilidad se altera, Paul. O sea, los Robe, como un gran artista que es, ha decidido experimentar los límites. Y los límites, cuando tú llegas al límite, eres capaz de dar estos saltos creativos que muy poca gente los logra dar. Ellos desde el rock y desde la poética, pero ejemplos de gente que da este salto al abismo de la creatividad hay en muchos lugares, en muchos sitios. Basta estar atento para descubrirlos. Yo me demoré en descubrir a estos músicos, te digo, los empecé a oír en el 2010. Al principio me chocaban, pero poco a poco se va imponiendo lo que, lo que está bien hecho, lo que es incuestionable y lo que te provoca. Porque yo vuelvo, ahorita que tenemos un poquito más de gente entre nuestro público, saludo a David Avilés, a Daniel Salgado, a Mario Bert, a muchos amigos que se siguen uniendo. Quien quiera que esté aquí, por favor, puede
pedir la palabra y lo conversamos. Esto es una tertulia. Pero lo que quiero volver a decir es que este momento del Ecuador es el momento para hablar de lo rebelde, de lo radical, de lo, de lo, de lo que contestatario. molesta, de lo que molesta, porque tenemos que molestarnos por lo que está pasando. Nos están robando el país de la manera más hija de putamente posible y no podemos quedarnos mucho tiempo hablando de canciones y de rock. En algún momento vamos a tener que aprender a elegir bien, por un lado, y aprender a poner el dedo en la llaga. No puede ser que nos metan esta ficción de la avioneta para llevarse los millones de dólares. Y claro, estos momentos para mí, o desde mi forma de entender el arte, estos son los momentos que a los artistas les ponen el reto. Yo hoy andaba por la calle y te contaba al inicio, Paul, me da mucha nostalgia esta ciudad a medias, esta gente triste, esta gente con tapabocas, esta gente que está tan distante, este distanciamiento social es muy jodido. Yo me muero por ver las canciones que se van a escribir, por escuchar, perdón, las canciones que se van a escribir, por leer los libros que se van a contar, por todas estas cosas que desde el arte tienen que irse denunciando, no desde el periodismo, porque el periodismo es un poco cómplice, ¿no? Sin decir que está mal, hay grandes periodistas, pero de alguna manera el periodismo disfrazado en la objetividad se permite cometer errores cruciales. No digo que esté mal, yo mismo provengo de las facultades de comunicación, tú, Paul, mucho más experimentado que yo por tu currículum, digo, pero el arte es para mí, los artistas son los que tienen que tomar partido y decir cosas y ponerle al público en un lugar donde nos demos cuenta de lo que está pasando. No esperemos que la ficción que se cuenta desde los canales de televisión o desde los periodistas investigativos nos expliquen esto. Quien nos tiene que explicar lo que está pasando son los artistas, son los teatreros, son los cantantes, son los escritores. Y el público tiene que estar ávido o sensible a estas expresiones. Sí, por supuesto. Yo creo, bueno, planteando, retomando un poco lo que planteas, Martini, para volver a establecer un vínculo con la música de Extremoduro, yo creo que siempre he creído que la mejor forma de poder denunciar desde el arte la realidad social no es escribiendo un texto de protesta como Víctor Jara o como, no sé, Violeta Parra. Yo No creo sé que si tan panfletarios, pero por ahí, ¿no? ah, o sea, yo creo que contando, que narrando tu realidad, la realidad que te atraviesa como individuo en una época histórica determinada, ya estás teniendo una postura política. Y justamente eso me lleva a plantearte un poco la cantidad de datos biográficos que puede haber en la obra de Robin Iniesta, ¿no? Uno muchas veces piensa que la música que se canta, los textos que se escriben, son absolutamente vivenciales, y no necesariamente. Es decir, cuando yo te planteaba esta canción original al inicio, esta canción sobre extrema y dura, tierra Claro, de conquistadores, no nos quedan más cojones, es una canción abiertamente política, pero totalmente. yo creo que también Robin Iniesta en sus canciones va dando muchos guiños sobre el sistema y sobre todo desde una postura muy anarquista, ¿no? Es decir, Martín, que planteaba este libro que nos dice tu prima, el libro, el álbum, se me acaba de ir el nombre otra vez, estoy Yo minoría una absoluta. minoría absoluta. Esta portada que él se plantea como un Cristo, como se presenta como un Cristo doliente, además como un Cristo armado, ¿no? Un Cristo con revólveres allí en su cuerpo, le ocasiona muchísima resistencia por parte de la población más conservadora de España. Quieren censurar la portada del disco. Es decir, ¿cómo es posible que te metas con la figura más sagrada que tenemos los españoles, que es Jesús? Pero él es una postura absolutamente contestataria, no política, sino en este caso absolutamente ideológica, política, cultural, en definitiva. Y estaba analizando un poco la carga biográfica que hay en sus canciones. Justamente en Jesucristo García se plantea esto como, por conocer a cuánto se imagina, un día me vi metido en la heroína.
Ya no hubo más menuda pesadilla crucificado a base de pastillas. Es un tipo que no tiene miedo de poner el dedo en la llaga sobre sí mismo, ¿no? De mostrarse a sí mismo con sus peores defectos, te digo, Martín, y al mismo tiempo está haciendo una crítica al sistema. Le preguntan, ¿qué pasa con las drogas? Esto es político. Le preguntan, ¿por qué las drogas? Y él te plantea que él no tiene, que no lo considera ni bueno ni malo. En realidad, yo he estado hablando con mis estudiantes estos días sobre Latinoamérica y la censura que muchas veces puede haber sobre varios temas, sobre todo en los últimos 10 años. Y les ponía el ejemplo que existía sobre cuando Estados Unidos realiza una de sus enmiendas a propósito de la disputa que se plantea en la revista Playboy y Hustler, ¿no es cierto? Playboy está planteando por primera vez en la historia mujeres desnudas, y esto es escalofriante para la población norteamericana conservadora, y Hustler va más allá y te plantea escenas aún más sexuales. Claro. Llevan a juicio al director de Hustler y él se plantea una enmienda constitucional y te dice, a ver, sí son imágenes fuertes, sí son imágenes brutales. El punto es que la sociedad tiene derecho a ver lo que se le presenta. O sea, allí está el libre albedrío de la población que yo tengo de escribir cualquier cosa y la población que tiene de asumir cualquier cosa. O sea, no me lo pueden prohibir por la Constitución, me lo tiene que decir la gente, ¿me entiendes? Un poco por allí si las propuestas que yo estoy realizando agradan o no agradan. Y creo que Robin Iniesta zanja esta discusión de este modo. Yo digo estas cosas y si no las gustan, la población tiene total albedrío para poder decir, basta, no nos gusta, es escatológico, como te dice Sabina, es un heavy de ladilla. Bueno, pero hay otras personas que sí estarán esperando estas propuestas, ¿no? Paul, te interrumpo un rato No me porque interrumpo. con lo que dices me haces acuerdo. Acabo de leer, mientras preparaba esta conversación, un artículo que decía Nietzsche escuchara y fuera fan de Extremo Duro. Y en el artículo lo explica de una manera muy bonita. Este filósofo tiene un texto en el que se llama El origen de la tragedia griega, que él plantea que el teatro es el lugar donde se estructura toda la sociedad como la conocemos hoy, pero proviene de la fiesta. El drama griego se origina después de años y años en que la sociedad griega rendía culto a los dioses de las maneras más paganas posibles. O sea, tú te imaginas, ¿no? Lo que es el alcohol en exceso, el sexo en exceso, la libertad en exceso, y se va construyendo poco a poco una suerte de ritual a partir de que el coro aparece en estos festivales paganos, y el coro es el origen del teatro. Y claro, ¿qué es el coro sino contarnos lo que está pasando, lo que están viendo? Entonces, Extremo Duro un poco que proviene desde los, los bares, desde los prostíbulos, que es donde se origina su música, nos cuentan lo que vieron, nos cuentan lo que está pasando en la fiesta, y en la fiesta está el origen de la sociedad en general. Propósito, Entonces, Martín, claro. Lo que dices yo me parece interesante porque perdón, te interrumpí, pero quería hablarte del teatro, perdón, Martín. no, quiero cerrar simplemente con la lectura de una parte corta de la canción Locura Transitoria del disco Para Todos los Públicos del 2013. Dice, no sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones me agobia. Voy según dice el calendario. Vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. A través del Alma, sol, ¿no? alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Saco la cuenta de memoria. No sé, me pierda algún lucero. Miro que en el cielo esa euforia sale hierba y crece el pelo. Sufro locura transitoria. Bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Un ruido del demonio se mete en mi cabeza, se enciende dentro un puto rayo que no cesa. Tieso, yo sigo tieso, la misma trayectoria, y no entiendo por qué estás cada vez más lejos. Ahora que ya no entiendo nada y no me funciona un hemisferio, quiero saber
si entre tus bragas está la clave del misterio, y entro y rebusco en tu colada a ver si allí estoy yo. Coño, qué noche tan cerrada hay en tu habitación. A mí me parece que mejor nos callamos y seguimos leyendo esto que está bien bonito, hermano. Tremendo poeta, ¿no? O sea, cuando yo posteé algo ahora en mi muro que planteaba que, dice, yo soy sobre todo un poeta. O sea, soy rockero, pero si es que solamente fuese poeta sin rock, la gente no me escucharía. O sea, yo no podría llegar de la misma manera. Y me parece importante eso, porque hay muchos poetas, pero por supuesto de más fácil asimilación es la música. Te exige menos, obviamente es más asimilable, ¿no? Eh, yo me preguntaba, Martín, una de las cosas que a mí me parecía interesante y que también se cuestiona este autor es, la semana pasada nosotros hablábamos de Sabina y sus historias de marginales. Robin Iniesta también tiene historias de marginales por doquier y leía que a finales de los años 80 o toda la movida madrileña le dio por contar historias de marginales. Tenemos, por ejemplo, a los Suaves que te cantaban Lola, ¿no? Ajá. Tenemos, por ejemplo, Sabina que te canta el macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial. Y claro, en esa misma dinámica ingresa Iniesta. Yo me preguntaba cuáles eran sus influencias, porque a mí me parecía que era un músico absolutamente auténtico, es decir, alguien que no bebe de muchas fuentes, que su propuesta es bastante original en definitiva. Y sí, lo ha dicho, yo no escucho música, yo leo poesía. De la música ya se encarga Iñaki, entonces yo me dedico mucho a la literatura y ahí está el talento, ¿no? Tú citabas a todos los poetas que han nutrido su obra y eso me parece importante recalcarlo. Él no tiene, tú tienes una teoría interesante, Martín, que a mí me parece que se aplica con Robin Iniesta. Varias, Paul, varias. Espera, No una, esta, varias teorías. espera, específicamente esta en este caso. Robar, robar. Él roba El mucho, plagio, claro. roba mucho. Pero ¿sabes qué? Él plantea que, Pero esa no es mi teoría, oye. no, ¿Qué no, no, te no, pasa? ¿Qué dices? robar algunas ideas y sobre todo él dice que robó muchas canciones. ¿De qué me estás queriendo acusar, Paul? No, de ¿De nada. qué me quieres decir? ¿Qué he robado yo, hermano? Por No, favor, no, pero te digo, o sea, aclaremos aquí. toma lo que está ahí. La idea es que el arte generalmente tiende a disfrazar las ideas. O sea, te nutres de muchas fuentes, pero generalmente cuando escribes algo, tratas de ocultar las influencias. De eso se trata un poco la idea, ¿no es cierto? Siempre estás trabajando, siempre eres un poco transtextual en definitiva, pero tratas de ocultar la fuente, es decir, aparecer como lo más original posible. Y Iniesta dice que él roba mucho, y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando está citando a Neruda en Pedraa, cita a Neruda directamente, se roba sus versos. Y gente de pronto jóvenes que no han escuchado a Neruda, que no han leído a los poetas que tú nombrabas de la generación del 27, que nutren mucho la literatura de las propuestas poéticas de Robin Iniesta, pueden pensar que son de él. Y muchas veces también están nutriéndose no solo o tomando frases completas de poetas como Neruda, como Salinas, como tú mencionabas un poco a otros autores de la generación del Miguel 20, Hernández, Miguel Hernández muchísimo, y claro. entonces él también toma muchos versos de Chinato, por ejemplo, que en su disco Platero y tú hay muchos versos de Chinato, y él los toma, y la justificación que plantea es, a ver, o sea, sí son versos de otros, pero lo que yo he hecho es acomodarlos para que tengan para que puedan fluir junto con la música. Es decir, tomo los versos, los adapto, y muchas veces en sus primeros discos no citaba las fuentes, empezó a hacerlo posteriormente. Y eso a mí me parece importante. Y ahí quería un poco plantearte un poco las influencias, a esto quería llegar, un poco las influencias musicales de Extremoduro. Por supuesto, este autor señala cosas que yo no había visto. Los ponqueros iniciales sí, o sea, Sex Pistols sin duda, pero plantea muchos, AC/DC por supuesto, son rockeros que él escuchó mucho y que nutrieron su línea melódica, sus guitarras duras, ¿no es cierto? Pero también muchos músicos españoles que han pasado al olvido, por ejemplo, Leño, que son músicos que ya no tienen. Antonio Vega, Martín, Antonio Vegas, este Claro. músico que murió joven, alcoholizado, con drogas y demás, y que tenía una canción bellísima en esta banda sonora de Amores Perros. Lucha de gigantes, conviertes, Claro, es natural. Y por supuesto. entonces, son músicos que están nutriendo siempre su obra y que él no tiene ningún empacho en citarlos, ¿no? Hilario Bueno, te Camacho, interrumpo ahora que hablas de la muerte un poco, porque hoy ha muerto un gran cantante que es sí, sí, Pau sí. Donés de Jarabe de Palo, Jarabe de Palo. y qué pena, pues ese sí era un gran músico.
¿Sabes qué? Compartieron escenario, ¿no? Compartieron escenario. ¿Y sabes quién? ¿Con quién ¿no? compartió? Le llamaron al guitarrista de Boom, ay, se me fue el nombre, de Calamaro. Y Calamaro se mete Ariel Roth. Ariel Roth. Hay una influencia grande. Grabaron juntos con Rob Iniesta, con Extremo Duro, y Calamaro se sentía celoso. Y de repente aparece Calamaro en el estudio de grabación de Extremo Duro y empieza con unos papeles intentando cantar algunas de sus canciones para que lo incluyan. Pero Rob Iniesta no lo conocía a Roth, no conocía a Calamaro, no le prestó ninguna atención, ¿no? Me parece súper interesante. También cita a Rosendo, que realmente es una influencia Claro. fuerte que genera en él. Y me parece que estos influjos que van un poco nutriendo su obra, su propuesta musical y poética, me parecen importantes. En realidad, como te decía, nada es Yo, nuevo bajo el sol, todo tiene un antecedente y por supuesto, Extremoduro, por más original que suene, tampoco es decepción, ¿cierto? yo quiero aclarar esto de mi teoría del robo, hermano, porque no está bien dicho, no se explicó bien. Y lo que hemos conversado es que los grandes artistas saben, como tú puntualizas ahora, nutrirse de lo grande también. Entonces, Robe acude a la generación del 27 para refrescar su repertorio como todo artista, como lo haces tú, o como lo hace un pintor, como lo hace un teatrero, recurren a los... Yo cuando estoy escribiendo una obra de teatro y estoy estancado, voy a ver una obra de teatro y fluye la huevada, no porque copie lo que estoy viendo, sino porque Claro. la cabeza no para de trabajar. Cuando uno está metido en este mundo de las cosas creativas y a veces te estancas, la única manera de fluir en esa energía es recurrir a lo que tengas a la mano, Claro. sea arte, sea prensa, sea bebida familiar, lo que sea, pero siempre el artista está alimentándose de su alrededor. Cuando alguien escribe una gran novela, tiene 3 libros referenciales ahí, siempre que los revisa, que los utiliza. Yo tengo un libro muy bonito que es de un taller de teatro, que ahí te dice, no como un ejercicio para crear tu trabajo, sino como para activar el mecanismo creativo, reescribe grandes escenas de teatro en tus palabras. Mm. ¿Me entiendes? Y eso ha dado otras grandes obras de teatro. Por ejemplo, el Hamlet Machine de Herta Müller, que es una reescritura actual del Hamlet de Shakespeare. O, o ahora mismo se está editando un libro que ya lo estoy buscando, que es una versión del Quijote actualizada, me parece que es de Paul Auster, una nueva reescritura del Quijote. Entonces, las grandes obras siempre se vuelven un material de consulta para el trabajo creativo, que no Claro. tiene que ver con robar, por supuesto. Martín, creo que, claro, no, esto en el buen término. En realidad que te planteaba es que se tratan de ocultar las pistas, se tratan de ocultar los referentes, pero Robin Iniesta no lo hace, o sea, lo hace directamente. Y como te decía, toma autores clásicos y los pone en sus canciones, a Neruda, por ejemplo, y a muchos otros. Como te decía, por ejemplo, voy a citar a Chinato, Manolo Chinato, que tiene muchísima relación con él. Y por ejemplo, en su disco Platero y tú plantea cosas como y verás del resurgir poderoso del guerrero sin miedo, ni leyes, ni nostalgias, y caer 1000 veces más y levantarse de nuevo, sin más bandera que sus huevos. Cosas por el estilo que son atribuidas actualmente a él, pero que realmente las toma de otros autores, ¿no? En estas influencias que yo leía de la música de Robin Iniesta, que me parece súper importante, hay incluso influencia de Silvio Rodríguez, ¿no? Que podrías pensar que realmente Silvio es una cosa diferente y por supuesto que le es un tipo que está cantándole a la revolución, a imágenes como el Che Guevara y demás, pero en realidad ejerce mucha influencia en Robin Iniesta. Hay incluso una referencia textual que dice, seguid la trayectoria que llevan las nubes, y que se Claro, plantea como Rabo de Nube de Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no es cierto? claro. Y por supuesto, hay ahí algunas confluencias que tiene muy marcadas con Joaquín Sabina, como decíamos originalmente, en cuanto al uso de las obsesiones sobre el manejo de la marginalidad, sobre todo. Aparte, aquí hay que decir algo que no se dijo la anterior semana. En un nuevo disco de tributo a Sabina,
Robbie Iniesta canta La calle Melancolía y es una versión muy, muy bonita y muy recomendada. Yo quiero permitirme leer una cancioncita más, Por favor. porque me parece que ahí está la sustancia de la conversación. Se le nota en la voz. Esto se llama Si te vas, de Material Defectuoso del 2011. Se le nota en la voz, por dentro es de colores, y le sobra el valor que le falta a mis noches, y se juega la vida siempre en causas perdidas. Ojalá me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida más, 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 dame más, y que me pida. Es capaz de nadar en el mar más profundo, igual que un superhéroe de salvar al mundo. Donde rompen las olas, salva a una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida más, 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 dame más. Me quedé en esta calle sin salida, sin salida, que este bar está cansado ya de despedidas. Como un extraterrestre se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otro cielo. Le regalo una piedra, recuerdo de la tierra. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra y en silencio pregunta aún cosas más serias. Yo me pongo palote solo con que me toque. ¿Dónde vamos tan deprisa? Me pregunta su sonrisa. Si tú quieres, tengo un plan. Caminar. Salga que salga el sol, por donde salga el sol, y que no me da, y llegar hasta tu corazón, salvo que salga el sol, por donde salga el sol. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida. Está cansado ya de estas despedidas. Es muy bonito, ¿no? Lindo. Todo lo que escribes es lindo. A mí me gusta. A ver, te planteaba un poco en esta lectura que estuve haciendo que hay canciones que envejecen mal. Por ejemplo, yo Ya de sabía, nuevo con la edad, hermano. No hablamos hables de que somos viejos, hermano. a O la semana sea, por pasada, favor, otras palabras, por favor. la semana pasada yo te decía que algunas canciones de Sabina han envejecido muy mal para mí. Yo creo, y esto ya es mi percepción personal, que muchas canciones de Iniesta han envejecido mejor. Es decir, tiene canciones que tampoco se pueden tolerar muy fácilmente ahora, pero yo creo que tienen una mejor vejez. Y ahorita me quiero permitir, Martín, un guiño hacia lo empresarial, porque me parece algo que él hace fundamental en su origen como músico, que es en un momento en que tú no puedes grabar, darte a conocer, si no es a través de una productora, lo que hace con su primer disco es que además le costaba muchísimo dinero, dinero que no tenían, lo que hace es vender el disco por adelantado, es decir, venden un disco que es Rock Transgresivo, que es su primer álbum, lo hacen pidiendo préstamos, recurren a la familia, recurren a los amigos, pero sobre todo venden el disco por adelantado. Te dice, te dan un talonario en el que te dicen, cuando nosotros publiquemos el primer disco, tú recibirás el disco. Y El finalmente, primer, ese es el primer crowdfunding de la historia, hermano. es hermoso, o sea, son los primeros en hacerlo. Entonces me parece que también tienen una visión súper empresarial, porque Robin Iniesta sabía que no tenía muchas posibilidades ni en su ciudad, ni tampoco con el mercado de la, español, que estaba súper explotado después de la movida madrileña, ya que empieza en los mismos, a finales de los años 70. Y entonces él vende este disco y luego tiene que entregarlo, es decir, les va muy mal con el disco, en realidad no le va bien, no le va bien hasta el cuarto disco, pero lo que les permite mantenerse es esta venta por adelantado de su álbum, que a mí me parece un hecho de la mercadotecnia absolutamente contemporáneo y que son unos adelantados también en lo que refiere a la venta, a la industria, ¿no? Me parece que es importante. Es que, claro, el artista, porque la vida es así, porque el mundo es cruel, tiene muchas veces que fungir de promotor, de editor, de marketinero, de publicista, porque al inicio la vida es así, te toca hacer de todo. Cuando tú inicias cualquier negocio, imagínate el inicio de la cadena de venta de alimentos Supermaxi, inició como una tienda pequeña donde todos hacían de todo, barrían,
juntaban las cosas, colocaban sus productos. Así son los inicios de las grandes empresas. El arte no está exento de eso porque el trabajo del artista también es un trabajo empresarial. Lo que pasa es que no se lo ve aquí así. A un disco no se lo ve como un trabajo empresarial, a una obra de teatro no se lo ve como una obra empresarial. Y aquí entra una discusión compleja de las industrias culturales, donde por parte de muchos sectores están satanizadas las industrias culturales. Qué bonito el humo, ve, fuma, fuma, prende más. Están satanizadas, yo digo satanizadas las industrias culturales y vos prende el tabaco y se ve puta, poderoso. No, hablando en serio, eh, las industrias culturales son necesarias. Podemos estar en contra, podemos estar a favor, pero son necesarias para el desarrollo de una industria editorial en este país, por ejemplo. Es terrible la comparación con Colombia, por ejemplo, donde hay fábricas de escritores, ¿me entiendes? Hay escritores por miles, hay editoriales, grandes editoriales que sacan del mercado colombiano grandes artistas en la industria musical también. O sea, el artista que es un iconoclasta, que es una persona contestataria, rebelde, al inicio también le toca fungir de emprendedor. Y aquí sí, una cuña publicitaria del Instituto Tecnológico SPADE. Sin el Instituto Tecnológico SPADE no pudiésemos estar hablando de Robe Iniesta, no pudiésemos estar hablando de las malas palabras, porque el SPADE es una institución que se permite encontrar varias diferencias ideológicas, políticas, empresariales, varias visiones del mundo. Gracias a nuestros estudiantes por confiar en nuestra propuesta académica, gracias a nuestros profesores por apoyar y por mejorar nuestra propuesta pedagógica. Y, y claro, no hay cómo hacer nada, Paul, nada, sin la visión del emprendedor. Seas artista, seas vendedor de hot dogs, seas zapatero, seas arreglador de computadora, seas profesor de inglés, seas comunicador digital, todo parte del emprendimiento. La palabra emprendimiento viene de prender, de hacer llama. Claro, claro. Entonces, tenemos que hacer llama en la sociedad para que la cosa se encienda, porque si no, estamos muy apagados todos. Me parece bello, ¿no? Y confluye exactamente con esta propuesta de Iniesta, ¿no? En realidad, apostar, convertirse en un emprendedor, vender un disco que no tenía, y lo que hace posteriormente, ¿sabes lo que ocurre? Él sabe que no habría podido llegar lejos sin que una empresa discográfica hubiese apostado por él. Algo que posteriormente le cuesta mucho porque esta empresa empieza, cuando adquieren cierta notoriedad y Extremoduro, empieza a vender todo, incluso las grabaciones de estudio que no estaban permitidos, que no formaban parte de contrato alguno, empiezan a ser vendidas y Robin Iniesta, después de algún tiempo, cuando ya en una de estas empresas, volvemos a las industrias culturales, cuando una de estas empresas que promociona mucho de los cantantes de la época en España, se fija en ellos, lo primero que hace es pedirle que por favor compre los derechos de su primer disco, porque estaban siendo prostituidos, manipulados, mal vendidos, comercializados de muy mala manera, y lo que hace es recuperar los derechos de su primera obra. Entonces ahí está el peso un poco también de las industrias culturales a los que haces mención, y la imagen del emprendedor, es decir, él se ha constituido en un emprendedor y en los últimos años lo que hizo fue crear también su propio estudio, ¿no? Con Iñaki, para poder desarrollar, para poder presentar su producción. Si no, estaba tomado, voy a utilizar una palabra de Iñaki, tomado de los huevos por parte de las industrias culturales, que al mismo tiempo lo promocionan, lo impulsan, ¿no? Lo que pasa es que el artista es un emprendedor mucho más divertido, porque Claro. le gusta la fiesta, porque le gusta el exceso. Y claro, hay artistas que se quedan en eso, que se quedan en ese exceso y no logran materializar el emprendimiento. Ahora, en una sociedad sana, el artista debería poder contar con todo un equipo para trabajar. O sea, el arte no debería estar siendo visto como algo ajeno al mercadeo o algo distinto a, no sé,
a la publicidad, no como lo único, ¿me entiendes? Porque no se trata de vender. El fin del arte no es vender, el fin del arte es reflexionar. Pero la reflexión solo es posible en el mundo de la estabilidad. Claro que se da la reflexión desde la inestabilidad y desde los excesos. Ahí tienes Van Gogh, pero Van Gogh no vendió un cuadro. Pero lo hacía su hermano, ¿no? Pero Martín, no vendió, Paul, pero el hermano vendió luego. O sea, el mito de Van Gogh es muy complejo porque es el mercado. Van Gogh es el artista del mercado. Y aquí yo quiero poner algo en tela de juicio, Paul. A mí no me parece que Extremo Duro llegue a ser una banda comercial. Nunca. pero ¿sabes qué es interesante lo que planteas? Yo no la siento como una banda comercial, pero bota el humo porque eso parece efecto especial. Él quiere ser comercial. Puta, bota el humo, chuta. Él dice que no, que él quiere ser comercial, que no le encuentra nada de malo en lo comercial. Porque la semana pasada hablábamos un poco de que Sabina nos había dejado de gustar un poco cuando se vuelve muy, muy popular, cuando ya todo el mundo empieza a escucharlo. Y nosotros un poco demandamos de una banda que sea un poco exclusiva, que nosotros la conozcamos, que sea un tema más o menos para iniciados. Y ahí Robin Iniesta plantea que él siempre pretendió ser comercial. En realidad, él no está reñido con el mercado y A ver, quiere no quiere hacer ser comercial. comercial, Paul, quiere vender. Es que no hay Quiere que vender. confundir. Claro. No hay que confundir, no porque se quiera vender, se quiere ser comercial. O sea, si no, todo hagámoslo reggaetón. Sin embargo, Martín, hay algunas propuestas y es lo que tú dices. En realidad va más allá va más allá del dinero. Él siempre tuvo muchas carencias de dinero, ¿sabes? Claro. Cuando en sus primeros discos un día decide dejar a su esposa y sus hijos e irse a vivir a Barcelona. Hay un dato vivencial interesante que encontré en este libro porque no son muchos. Decide irse a vivir a Barcelona y en Barcelona se siente cómodo, porque obviamente están los bares, está la ciudad, se siente cómodo en Barcelona y empieza a vivir de una manera absolutamente trashumante, ¿no? Quiero dormir donde me coja el sueño, quiero vivir donde no haga frío y etcétera, nos dicen algunas de sus canciones. Y entonces empieza a tener esta vida trashumante de no siquiera tenía una casa, no tenía un auto, no tenía absolutamente nada. Decía que cuando se cansaba del lugar, cogía su maleta, su petate es la palabra que utiliza el biógrafo, y se marcha simplemente. Y produce un disco que me parece súper interesante, Martín, que riñe absolutamente con lo comercial y que incluso hasta el día de hoy no forma parte de su biografía oficial en Spotify, que es Pedra. Pedra es un disco, no sé si lo has escuchado, me parece bellísimo, es una propuesta absolutamente poética. Dura 30 minutos. Lo hace con los mejores músicos de España en este momento, que contribuyen o que colaboran con este disco. Es una canción de 30 minutos que rompe absolutamente con la idea de lo comercial. Cuando le preguntan a Iñaki qué pasa con este disco, dice, Robert Iniesta está feliz porque se nutrió mucho o pudo hablar mucho de su poesía y mucho de su propuesta musical, pero cuando le preguntan a Iñaki qué es lo que pasó, Iñaki no le gusta. Dice, este disco pudo ser mejor. Porque claro, Iñaki es el dueño de la productora. Entonces él se está pensando en la propuesta comercial, mientras que Robin Iniesta dice que es uno de los discos que más le gustó. Y ese Entonces, disco es comercial, existe, se consigue. o sea, está en Spotify, pero no como álbum, está como canción. Búscale a Pedra como canción y aparece. Pero no lo presentan como un disco de él. No está dentro de su discografía, al menos en Spotify. Ya que Entonces, hablas de este formato de la canción grande, a mí yo siempre encuentro una relación musical también entre Extremo Duro, Robin Iniesta y Jethro Tull, verás. Me Jethro Tull. parece, sí, y Sí, Jethro sí, Tull sí. tiene una canción que se llama Thick as a Brick, Sí, que sí, es sí. una gran canción de 30 o 40 o 60 Sí. minutos. Cuando tú mencionas esto es importante porque Me hace mucha relación a mí eso. en este libro se menciona la relación que tienen con Jethro Tull. Él sí quiere ir hacia un poco hacia la construcción. Y esto en la ley innata se nota, ¿no? Hay música ranchera, hay Claro. violines. Entonces, él sí quiere tener una propuesta incluso sinfónica en la ley innata, que me parece una propuesta riquísima. Claro, él siempre es un buscador de las formas, en realidad. Es un buscador de formas. No ha estado, él ha querido, por supuesto, tener dinero y poder vivir de su arte, pero no siempre lo logró. En realidad, a partir del cuarto o quinto álbum que él realmente logra convertirse en un autor de culto, en un autor consagrado. Y hay un dato interesante aquí, ahora que veo el libro. Escribe una canción, Martín, en sus intentos por meterse en el mercado, en la industria, escribe una canción para El Día de la Bestia, la película de Alex de la Iglesia.
Ya. Escribe una canción que finalmente que dice, abre la puerta, que soy el diablo que vengo con perras, abre chiquilla las piernas, que vengo a clavarte semillas. Como cada día el infierno me aburría, me fui de bar en bar, vi a la Virgen María cansada de ser virgen metida en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Guardé la artillería, es que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. Él también asume la vejez como yo, ¿viste? Y empiezo a razonar. No sé cómo Entonces, la sumas tú. lo que pasa es que Alex de la Iglesia no la pone. Y Robin Iniesta, voy a utilizar una palabra española, se cabrea porque dice, ¿qué pasa? Me haces trabajar y definitivamente no me pones en la banda sonora, ¿qué pasa? Y lo termina metiendo en su disco posterior, ¿no? Me parece interesantísimo ese dato con respecto a las industrias culturales y demás. Hay un dato interesante que me parece ahí, Martín, retomando la relación que existe con Chinato, con Iñaki, que era de Platero y tú. Se permiten un año de gira entera, ¿no? Se permiten trabajar juntos un año de gira con Platero y tú, y Extremoduro, y hacen una cosa bellísima que lo presentan como un tema circense, más o menos. Me parece bellísimo ese tema sobre la biografía de Iñaki, cuando él no lo quería, ese año había decidido no trabajar, había decidido meterse en su departamento, escribir canciones, leer mucho, y claro, le llaman los amigos inquietosos, le dicen hagamos este ejercicio, y se divierte mucho. En realidad, como te digo, Iñaki no es un tipo que dé muchas pautas sobre su vida. De hecho, yo lo vi en una rueda de prensa cuando presentó su novela, presentó El viaje íntimo de la locura, y le pregunta a un periodista con mucho cuidado, si este es un vuelo surrealista producto de las drogas, como tú planteabas originalmente? Y él se cabrea y le dice, a ver, ¿qué me estás preguntando? Si yo fumo marihuana, o sea, eso no te lo voy a decir porque esa es mi vida privada, hostia, no me jodas, o sea. Entonces, claro, ahí está un poco rompiendo el esquema que te planteaba, este romper el año de encierro, de entrega a sí mismo, a su obra, a sí mismo, para poder salir de gira con los amigos. Y lo que hace es divertirse muchísimo y consumir muchas drogas, ¿no? Obviamente. Otro, otro dato de Extremo Duro y de Iniesta es que él prohíbe el uso de celulares en sus conciertos. Es un gran defensor de los derechos de autor y dice, el concierto es para bailar, para cantar, para gritar, no para que estén tomando fotos o para que estén enviando los audios. Porque, claro, entiende, no sé hasta qué punto, porque no soy un gran conocedor de la vida de Robe, pero sí veo que hay una defensa al derecho de autor y el derecho de autor también está íntimamente ligado a la industria cultural. Entonces, como que se me está cayendo la idea de que es muy punk, No, porque claro. De hecho, está no, medio, para nada. está medio Para nada, pendejito. Martín, para nada. Él parte del punk, o sea, como sus influencias y, como te digo, su estética Iggy Pop con Sin Camisa, pero no es un punkero. Y tú las canciones que has estado leyendo esta noche ya pertenecen definitivamente no a Extremo Duro, sino a Robe, muchas de ellas que has leído esta noche, ya como solista. Y son canciones, no van por un punk, no van por el rock, van por la poesía y van por la música, por una propuesta musical que realmente no es muy alambicada, ¿no? Él no es un gran guitarrista, lo O que hace es sea, ponerle música a sus melodías, ¿no? pero suena bien. Y te Claro, claro. digo, a mí lo punk que me gusta de esta discusión es el hecho de portarse mal, del culto a portarse mal. Claro, de vez en cuando, ¿no? No se puede vivir ahí, no se puede permanentemente estar apostándolo todo por, 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 por romper la norma, pero sí veo en el uso de su poética que lo lleva a un extremo, ¿no? O sea, pocos artistas han utilizado tanto las malas palabras. Sin duda habrá gente que más, yo no lo conozco, pero de lo que yo conozco es uno de los que más. El Claro. uso de la No, mala palabra dentro de la canción me parece que es un gran aporte, ¿no? A la estética ¿sabes, del sabes rock. qué me, sabes qué me gustó encontrarle a este autor ahora? Un tema que en literatura, y claro, es que él viene de la literatura, no puedes dejar de pensarlo como un poeta. En realidad, lo que hace son ejercicios de transtextualidad constantes, y eso me gusta mucho en su música. Él se alimenta de su propia obra. Y Eh, explícanos un poco, porque yo soy un poco tonto. la ¿Qué es la transtextualidad transtextualidad? La contextualidad es cuando tú tomas una obra de un autor y la replanteas en otro contexto, en tu obra. Pero lo que él hace es replantear su propia obra dentro de su propia obra.
¿entiendes? Es Ah, decir, claro, claro. Sí, tiene, sí, sí, tiene, sí. tiene el villancico El Rey de Extremodura, que empieza con Manuel, Manuel, que es una discusión entre un borracho que va a comprar ahí anís del mono en la tienda y entonces Manuel, ¿y qué quieres? Que me vendas un poco de anís del mono, hostia. ¿Para qué? Para cantarte un villancico. Y entonces esta misma figura, él la retoma posteriormente en Bullerías de la Sangre Caliente, que empieza con esta figura. A ver, Manuel, Manuel, con ese acento tan vasco, ¿no? A ver, Manuel, entonces lo que me parece interesante es que no ha descuidado ninguno de los filones de la poesía y que se ha nutrido, por supuesto, de la poesía, pero incansablemente, infatigablemente, incluso ha utilizado otros cursos de la transtextualidad en su propia obra. Digamos como Juan Carlos Onetti, que sus personajes siempre terminan apareciendo en varios de sus cuentos o varios de sus novelas, ¿no? Que Por también ejemplo, es un poco punk bastante poco. en su vida, sobre todo. Para ser un tipo, voy a utilizar una palabra que te cabrea, un viejo. Ya cuando apareció el boom es un viejo cansado. Él termina, claro, siendo un ponquero sin duda. ¿Quién te habla de putas y burdeles en esta época? Bueno, Vargas Llosa también lo hizo, ¿no? Martín, me permitiría un poco, no sé, quiero hablarles de esta obra, quiero hablarles de la Dale, novela. dale. A ver, estamos dejando un montón de cosas de lado. Por ejemplo, yo creo que ya su madurez lírica aparece en discos como, por ejemplo, Material Defectuoso, que es una cosa preciosa, y La Ley Precioso. Innata, por supuesto, que son los dos discos de Extremoduro que a mí me parecen una belleza inalcanzable y que no me canso de escuchar nunca en realidad. Pero antes de producirla, Material Defectuoso, él publica su novela. Y me parece súper interesante, no solo porque te decía que eh, se pone a estudiar literatura, se pone a estudiar estructura gramatical y se manda el viaje íntimo de la locura. Una novela que es absolutamente surrealista. En realidad lo que hace es un fulano ahí, les voy a stalkear la obra, es un fulano que está en su No hagas casa. spoiler, no hagas Voy a hacer spoiler. spoiler, les voy a hacer spoiler, esa es la palabra, perdón. Pero por favor. Les voy a spoilear la obra porque no se encuentra. En realidad, para tener muchos datos con esto. En realidad es un Ya fulano saldrá en Netflix, ya saldrá en Netflix. un clase media español allí, metido en su casa, en la comodidad de su hogar, con su vida burguesa, digámoslo, y de repente un día su casa se eleva al cielo y él lo único que puede hacer es ver como ventana, toma el retrete de su casa y ve que está viviendo a miles de kilómetros sobre la tierra. Y lo que hace es buscar una exploración absoluta de su interior, de sus miedos. Es una novela fumada, por supuesto. Si quieres hablar de influencias de las drogas, aquí tienes una obra que es fundamental. O sea, me parece súper importante y quería, bueno, espolearles la obra para contarles que esta es una obra que se paladea, no es una gran historia, como te digo, no hay un gran argumento acá, pero sí una exploración sobre los demonios interiores de un personaje que está siendo desarraigado, en definitiva, como él lo fue mucho tiempo, ¿no? De Extremodura, en definitiva. Y la publicación de esta biografía, autobiografía, también nos sigue remarcando la idea de que es un hombre de la industria cultural, Sin duda es que él nunca porque lo ha es, ocultado, sin duda. porque tiene sus discos, su libro y ya saldrá su película. Sin duda, pero yo creo, Martín, un poco también ya para ir cerrando este diálogo, si no querrías apuntar con nada más, yo creo que ha ejercido muchísima influencia en los músicos posteriores, ¿no? En realidad hay muchas Ah, bandas que tratan de ser Robin Iniesta porque tiene así como quieren muchos ser Vargas Llosa, muchos quieren ser Borjitos, hay muchos músicos que quieren ser Extremoduro, que quieren ser Robin Iniesta. Y a mí me parece que lograrlo no es sencillo, por lo que te decía, es decir, no, ni siquiera a Sabina le sale bien una mala palabra. O sea, es muy difícil meterse en esos terrenos cenagosos del uso de la palabra que Iniesta maneja mejor que nadie, y que lo ha manejado y, mejor que nadie en lengua española, y sin duda. aparte, en este mundo de la música, a mí me parece que es muy complicado tener vigencia tantos años, Mm, porque el parte en los finales de los 80, en los 90 sigue trabajando, en el 2000 quizás llega a lo mejor al punto más alto de la ola, y ahora se vuelve solista en esta última década y anuncian su despedida como parte de este artista de la industria, pero seguirá vendiendo discos como pocos, pese a que no es sigue siendo un artista de culto, ¿no? A mí sí me parece, pero es un tipo que ha tenido influencia en la música actual, sobre todo en el rock de España,
y que ha llegado poco a Latinoamérica, digámoslo. Vino acá, entiendo que hubo un concierto acá de Iniesta, o estoy Yo estuve, equivocado. yo estuve, fue una maravilla, porque quiero complementar esta idea que tú tienes, Martín. Hay muchos músicos influenciados por su obra, pero uno de los más contundentes ejemplos es Estopa. A Estopa, al final de uno de sus primeros conciertos, le dicen, me gustó mucho tu propuesta, pero es muy Iniesta. Y él dice, tanto se me nota, no puedo ocultarlo. Entonces, claro, es que te digo, tratan de ocultar la influencia que tienen la influencia que Iniesta ejerce en su obra, pero al final no lo logran porque es demasiado poderoso, demasiado contundente, ¿no? Como te decía, y otra de las ideas que planteaste en este momento, Martín, no lo ha tenido bien con su banda. Extremoduro en realidad solamente es Iniesta, siempre Iniesta, que trata de mantener su banda a pesar de todo y que lo sigue llamando Extremoduro hasta el final, hasta ahora, que ya definitivamente robe. Pero si no hubiese sido por Iñaki, no hubiese tenido realmente Extremoduro. Su bajista y su baterista siempre han terminado abandonando las naves porque no han tenido la contundencia que tienen ni el guitarrista ni por supuesto el letrista que es Rob Iniesta. Creo que por ahí podría ser, Martín, lo que yo querría decir sobre Rob Iniesta y Extremoduro la noche de hoy. Yo te agradezco a ti por permitirnos hablar de este gran rockero. Le pido mucho perdón al público y a los fans de Iniesta porque creo que tal vez dijimos cosas ofensivas de un gran artista o cosas que no se dicen, pero nuestra idea no es más que hablar entre amigos, sin querer faltar respeto a nadie. Hay gente que sabe mucho más que nosotros de Iniesta, o de Extremo Duro, o del rock, o de la música, pero están siempre invitados a este espacio que, pues, dicho sea de paso, Paul, lo hemos hablado antes, queremos formalizarlo los martes a las 6, siempre invitarles abiertamente. No sé si te atreves a hacer la invitación del próximo martes, de lo que ¿Sabes qué? hablamos. Nosotros hemos empezado con Martín, gracias Martín, querido. O sea, para mí, sobre todo, también este es un espacio para nuestros estudiantes, para nuestros amigos. Eh, si se dan cuenta un poco el formato de una especie de programa de radio en la era virtual, ¿no? O sea, nos encontramos aquí, como diría el varón rojo, que decía que no conocía a Extremoduro, pero estamos aquí, sintonízanos en la radio, dice un locutor, y en la noche suena el heavy rock. Lo que nosotros hacemos es leer heavy rock acá. Lo hemos hecho con Sabina, hemos empezado con Sabina, porque por supuesto nos nutrió muchísimo a Martín y a mí, y a todos, supongo, los que saben de buenas letras y los que saben de buena música. Y por supuesto, Extremoduro a mí me parece realmente, Martín, uno de esos músicos que a mí no me cansan. Yo te agradezco por permitirnos estos espacios, a la gente que nos acompaña, muchísimas gracias. Esta es una especie de programa radiofónico. A mí me gusta verlo de este modo, por eso le pusimos este título Entre Amigos, un espacio para la intimidad, para hablar de las cosas que nos convocan a todos y que nos gustan a todos, en definitiva. Pero estamos pensando de terminar con estas grandes biografías, al menos momentáneamente, y vamos a hacer la próxima semana un trabajo que tiene que ver con los libros. Vamos a hablar de libros, pero sobre todo vamos a hablar de los libros robados. Quiero que piensen en esos libros que alguna vez se sustrajeron. A mí me parece que O está que bien, nos, estuvo bien. o Sí, que nos los robaron. nos sustrajimos, no que nos robaron, no que nos robaron. Claro, porque se me han robado varios. Incluso yo pensaba de los Y, libros que yo mismo he vendido. Muchas veces yo, y ahora entrando siguiendo con la línea musical por comprarme guitarras y pedales, terminé vendiendo mi biblioteca y libros que ahora ya no tengo. Y fue un error, ahora me arrepiento de eso, pero no podía evitarlo. Y entonces la próxima semana vamos a hablar de los libros robados, de los libros que hemos vendido, de los libros que nos han robado, que nosotros hemos robado y que no ok, tiene nada de malo, ¿no? O sea, los escritores de los años 60 decía cuando llegaron a París, García Márquez y Vargas Llosa, que tenían una persona a la que le mandaban a robar los libros de mañana y les traía a los cafés donde estaban esperándolo para poder comprárselos a un mejor precio estos estudiantes en construcción literaria en el París de los años 60. Dicho esto, Martín querido, agradezco a nuestro público, yo te agradezco, Martín, por permitirte y por permitirnos estos espacios, por permitir hablar de las cosas que nos gustan. En realidad, demanda esto investigación, demanda una estructuración y demás, pero nosotros lo hacemos con el mayor de los gustos para mantener estos espacios ahora que estamos encerrados en nuestras cuevas prehistóricas, o bueno, modernas, pero prehistóricas al mismo tiempo, permitirnos hablar de estos temas que nos mantienen vivos. Yo creo que ese es
lo último que les querría decir esta noche. Martín, muchas gracias, Entonces, amigo, gracias. quien quiera denunciar la próxima semana los libros que se le han robado o quiera confesar los libros que ha robado, está abierto el... Sería bonito que la gente mande historias o que la gente participe, ¿no? Porque la idea es conversar entre amigos en realidad. Y nada, pues agradecerles el tiempo, agradecerles que sigan escuchándonos. Ojalá algún día ya se animen a conversar. Siempre estamos ansiosos de seguirnos oyendo. Y pues Quiero, nos vemos. No sé quiero, qué, di quiero, quiero nomás. meter, quiero meter una cosa final que se me quedaba sobre la agenda, Martín. Dale, dale. Eh, en el 2004, yo había salido de Diario El Telégrafo, justo esos días, y se planteó el concierto de Extremoduro en Quito. Y entonces a mí me sorprendió muchísimo, porque yo la consideraba una banda de culto. Y me sorprendió ver que el Ágora de la Casa de la Cultura estaba atiborrado de principio a fin. No había dónde poner un pie. Yo había comprado entradas para las partes preferenciales, o sea, me permití eso porque Iniesta es uno de mis héroes, ¿no? En realidad yo, no, yo tengo pocos héroes, pero si tengo que hablar de un héroe de la guitarra y de la poesía es Rubén Iniesta. Y entonces me había permitido comprar una entrada a las partes preferenciales y estaba atiborrada. También las partes preferenciales estaban atiborradas. Y lo que más me sorprendió, y esto es algo lindo que se dice en este libro también, es que Extremo Duro, pese a ser un rock duro, un rock mal hablado, cala tanto en los jóvenes como en los viejos. A mí me gusta, y ya soy un tipo grande, y les gustaba a los niños de 14, 15 años. Y lo increíble no es solo que les gustaba, sino que cantaban sus canciones a voz en cuello, fumándose un porrito, ¿no? Además, como aconsejaba la sana razón en un concierto de Extremo Duro. Entonces, a mí me parece que es un músico que está un poco permitiendo que las generaciones se encuentren, porque la poesía es el fin fundamental, que la gente de todas las generaciones, sin que te digan que lo escuches o que lo leas, terminas llegando a ellos, porque definitivamente para mí son un nuevo clásico. Eso es lo que Así quería es. contar finalmente, queridos. Y bueno, ahora sí, me despido de ustedes, chicos. Martín, muchas gracias, mi hermano del alma. Queridos, por acompañarnos esta noche, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Por favor, anímense a hablar sobre los libros robados, prestados y no devueltos, y que se les han sustraído de sus bibliotecas también en algún momento. Muchísimas gracias, chicos. Un Hasta la próxima. gusto, Paul. Chao, chao a todos. Muchas Chao. gracias.